Hoy era para golear. Guaraní pudo haber goleado este partido. Un 5-1, un 6-1 fácilmente. Pero no, nos quedamos con ese resultado. Y esta es la consecuencia. Nos quedamos con este resultado. Empató Guaraní ayer 3-3 contra Libertad en el Tigo La Huerta por la fecha 4 del Apertura. Guaraní ya lo tenía casi liquidado en el primer tiempo, un 3-1 bastante contundente del conjunto del profe Víctor Bernay hacia el conjunto del profe Francisco El Chiqui Arce. Libertad arrancó bastante bien con el primer gol de Super Ramírez, que primero parecía que Diego Fernández lo metía en contra, pero después se vio bien que hubo un toque del Super, ese taco para sentenciar el primero del partido. Un gol muy rápido, tempranero gol de Libertad, así mismo como pasó contra Olimpia, el gol de cabeza de Seba Ferreira. Y lo raro acá es, no lo raro, que ojalá que sea raro que nos termine siendo normal esto ya, porque esto no puede ser. Porque ese gol de Seba Ferreira contra nosotros, de Olimpia contra nosotros, y este gol de Super, Libertad contra Guaraní, viene de la misma vía. Pelota parada y córner. No pudimos marcar bien nuevamente y nos costó caro. Nos costó caro porque ya se adelantaba Libertad en el marcador con ese gol de Super que viene de un centro de Pachicarrizo y Diego no lo puede sacar, Saracho está con otro, Imanol está con otro, muy desatentos estábamos todos duros, parecía. Después nos fuimos acostumbrando, llegó el empate, obra de Derlis Rodríguez, que Derlis tuvo un desenvolvimiento bastante bueno en el partido, bastante desequilibrante, muy buen enganchador, y sentenció el empate, el 1-1, puso el 1-1 para igualar las cosas en la Huerta en esa tarde ayer de domingo. Fue un gol bastante vistoso, una volea esquinada. Me encantó ese gol de Derlis. Creo que todos aplaudieron, no solo gritar el gol, sino aplaudir también porque fue un auténtico golazo. No tardó en llegar el segundo, obra de Gaspar Sebrio, por un penal criticado, no porque se haya cobrado, sino por Robert Rojas. Es Guaraní también, que luego pasaría por River, por Tigres, por Olimpia y ahora está actualmente en el Gumarelo. Porque lo sujeta al jugador de Guaraní de una forma bastante agresiva. Un poco de la espalda, hasta el cuello, lo termina derribando al jugador de Guaraní. Y cobra el penal. Penal que se repitió, tipo de penal que se repitió bastante en los últimos partidos. En especial en los partidos de Cerro. Porque recordemos que en Cerro San Lorenzo pasó ese mismo penal. Porque Gustavo Velázquez lo estira al jugador de San Lorenzo por la camiseta. Lo termina sujetando, se deja caer. Penal para San Lorenzo, gol de Barrios para descontar el partido. Cerro Porteño contra Sportivo Luqueño, pasa lo mismo. A De Guetti lo estiran de la camiseta y también se deja caer. Penal para Cerro Porteño. Y también pasó lo mismo en el partido de Cerro Porteño contra 2 de Mayo. Matías Pérez lo sujeta al jugador 2 de Mayo de la misma vía. Se deja caer. Penal para el 2 de Mayo. Un penal que se viene repitiendo bastante. Para mí, bien cobrado acá. El arbitraje estuvo bien. Después analizaremos una jugada que para mí, en una yo no estoy de acuerdo. Pero acá, bien cobrado. Y penal que lo termina convirtiendo en gol Gaspar Sebrio. Vuelve después de más de 10 meses de ausencia. Más de 10 meses de ausencia a las canchas y al gol. Porque su último gol, si no me equivoco, fue contra Olimpia. Ese doblete en el Defensor de Chaco para ganar 2-1 ese partido. Un doblete de un arquero que no se ve jamás. Ese fue el último. Ahora volvió en la zona donde estábamos los hinchas Guaraní. Mete ahí cruzado a la izquierda. Gol de Gaspar Sebrio. Gol del portero. Guaraní se pone por encima de Libertad en el marcador 2-1. Y para terminar el primer tiempo, gol de Diego Fernández. Gol de Diego Fernández para sentenciar el 3-1 final de la primera parte del juego. Golazo también de Diego. Y acá parece que los jugadores se quedaron acá. No solo los jugadores, también Bernay se quedaron con este resultado. Porque acá yo también, en el entretiempo yo dije, acá hay dos posibles resultados. O no empata Libertad, o una auténtica goleada, porque se veía venir una goleada como estaba jugando Guaraní. Guaraní jugaba bastante bien a los toques. Torales que no termina pegando también en la primera que tenemos. Después se viene el gol de Libertad. Pero fuera de esa acción, Guaraní fue bastante contundente a los toques, a pase al hueco. Estuvo bastante bien Guaraní, muy contundente, muy ofensivo, muy explosivo el conjunto de Bernay. Pero nos quedamos ahí, ese tema, ¿cómo nos vamos a quedar ahí? Libertad es un rival bastante fuerte. Lo pasamos por encima, totalmente por encima en el primer tiempo. Y ojo, acá hay una situación. Porque la defensa también se quedó dormida, también se confió, así como el resto de los jugadores. Porque no es lo mismo enfrentarse a Olimpia Libertad o a Ateniense y Rubio Ñu. No es lo mismo. No es lo mismo enfrentarse a dos equipazos
planteles con bastante presupuesto, con bastante recambio, cosa que nosotros no tenemos. A pesar de eso, Guaraní sí pudo plantarle, sí puede, ¿no? Que sí pudo, sí puede plantarle cara a todos los equipos paraguayos y hasta ganarle, siendo superior. Porque Guaraní también fue superior a Olimpia en el primer tiempo. En el segundo tiempo fue un total desastre. Lo mismo pasó contra Libertad. En el primer tiempo pusimos toda la máquina. En el segundo tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el segundo tiempo? No puede ser. Porque apenas empieza el segundo tiempo, los jugadores están un poco más confiados. Sí, ya vamos a golear este partido. Estamos ganando 3-1 de visitante. La hinchada cantando, bozo de la B, de la B, de la B, bozo de la B. Se viene el tercero, comienza el segundo tiempo. Melgarejo se manda, no, jugada, la jugada del siglo se manda a Lorenzo Melgarejo. No entiendo cómo siempre nos clava Lorenzo. No entiendo cómo siempre nos clava en todos los partidos, Guaraní Libertad. Siempre hay un gol de Lorenzo Melgarejo. Y no entiendo, porque Lorenzo no es mal jugador, es buen jugador. Pero cuando juega contra Guaraní es Dios. Es la reencarnación de Maradona en el 86, Lorenzo Melgarejo. Y esa jugada que hizo, engancha ya, pasa de otro y casi sin ángulo la clava al techo del arco de Gaspar Sergio. Auténtico golazo, no tengo más nada para decir de la calidad del gol, porque fue un golazo, pero la defensa, amigo, estaba totalmente quieta, dura, sin hacer ningún movimiento, dejándolo pasar a Lorenzo sin demeritar nada lo que hizo Lorenzo Melgarejo. Golazo, pero no puede ser que iniciemos así la segunda parte. No podemos iniciar así. Estamos jugando con Libertad, no es Rubio Ñu, ¿no? No es Rubio Ñu, es Libertad. Ya pasó contra Olimpia, ahora contra Libertad, ¿nos vamos a descuidar otra vez? No, no tenemos más que descuidar así. Y acá el partido ya tomó una dinámica totalmente diferente. Porque con ese gol de Libertad ya estaban a tiro de empate. Se le subía la confianza. Empezó el asedio Gumarelo. Empezó el asedio Gumarelo y nuestra odisea que terminó en los minutos finales cuando nos empatan el partido. Porque Guaraní ya estaba totalmente perdido. Estaba totalmente perdido porque nos quedamos con ese resultado. Tú hubiese pasado si la defensa estuviese un poquito más atenta en la jugada de Melgarejo. Capaz no entraba el gol y teníamos la oportunidad para meter el cuarto. Cuarto que llegó, porque metimos el cuarto. Gol de Richard Torales, cabezazo en el área, de cañito a Rodrigo Morínigo, pero sería anulado por offside. El cuarto de Guaraní, bien anulado, estaba totalmente adelantado el Lagarto. Yo comparto, pero no nos podemos quedar con el 3-1, porque ¿cuántas veces no nos pasó? Dios, ¿cuántas veces nos pasó? Nos pasó contra Trinidense en la clausura pasado. Un ejemplo más claro, contra Emiliano también nos pudo haber pasado. Nos pasó contra muchísimos equipos en la clausura pasado. Durante el mando de Bernay pasó muchísimas veces esto. Que estamos por encima del resultado, haciendo un buen partido de segundo tiempo. ¿Qué pasa en el segundo tiempo? No puede ser, es otro Guaraní. Libertad tomó la batuta del juego. Guaraní se quedó de Guaraní. Y Bernay tampoco lo mete tarde al Kaiser, lo mete muy tarde, que eso que ya sé. Estará un poco duro, bastante duro por ya su edad y que viene una lesión. No es lo mismo que se lesione Kaiser Ramírez porque Kaiser es joven. Eso ya está viejo. Ya está viejo Queso. Yo lo amo al Queso. No entró bastante bien. Ojalá que entre bien el próximo partido. Si es que Bernay lo llega a meter, no sé si de titular o de suplente, que es lo más probable. Pero era de esperarse eso. Tampoco el Queso iba a ser el salvador. Kaiser Ramírez entró bastante bien. Muy fresco, muy dinámico. Entró... Le probó un araco que casi entra a gol. Yo aplaudo esa. Casi entra. Tomó un poco de comba y por eso no entró. Pero bastante bien entró el Kaiser. Ojalá que el Kaiser Ramírez, después de ver que Torales se está llevando la titularidad, que ya le ponga más pila. Y parece que eso se está viendo en el tanque. Eso se está viendo en Iván. Porque le pone más huevo, le pone más ganas. Porque quiere recuperar el puesto. Y así tiene que ser. Y cuando lo recupere, que para mí en algún momento eventualmente lo va a recuperar, tiene que mantener ese nivel que está manteniendo ahora. Mantenerlo. Y por qué no potenciarlo. ¿Por qué no potenciarlo? Porque ahora el Kaiser Ramírez está bastante bien. Mucho mejor que los dos primeros partidos contra Olimpia Trinidense. Está más explosivo, más confiado, más mentalizado, que eso es lo que necesitamos. Y después se viene una jugada bastante polémica, porque acá le tiran un buen filtrado a Mati López, que se va corriendo. Ya pasa la mitad de cancha y ahí el jugador de Libertad lo sujeta. Misma jugada que la de penal, lo sujeta y lo derriba bruscamente a Mati López. Y esto no sé si muchos lo saben, pero existe la regla o la zona doxo. La zona doxo, que es para definir estas situaciones, es para definir el último hombre y todas esas cosas, si amonestar o no, de qué color va a ser la tarjeta. Y acá vemos, a simple vista, diremos que el penúltimo hombre de Libertad derriba al último hombre de Guaraní. Pero acá, en esta jugada que se la voy a mostrar ahora, acá vemos que acá el último hombre es el jugador de Libertad. Está sobre el penúltimo hombre, que es el que está acá, el que va hacia la pelota.
y el que lo derriba termina siendo el último hombre. O sea, no es el penúltimo, es el último que derriba al último guaraní. Y está en la zona doxo, que va desde la área chica, acá que está por acá, la área chica que no se ve, se extiende hasta las puntas del área grande y va hasta acá. Va hasta acá y se detiene acá en la mitad de la cancha. En la mitad de la media luna se detiene y va hacia viceversa, hacia el otro lado también. O sea que esto no cuenta, esto no cuenta, esto no cuenta y esto tampoco no cuenta. A partir de acá sí cuenta, es la línea doxo. Esto tenía que ser roja. Roja por falta al último hombre guaraní. Capaz una interpretación que puedo llegar a tener, una interpretación que puedo llegar a entender es que Juan Gabriel Benítez supuso que Mati López no llegaba, a la pelota. Porque vemos acá que después de la sucesión o antes, ya iba en carrera Mati López y acá el jugador de Libertad ya iba por la pelota. Pero tampoco así porque Mati López iba en carrera. ¿Cómo podés suponer que Mati López no llegaba si iba en carrera? Lo iba a ganar. Véanlo por ustedes mismos en el partido. Busquen el partido en YouTube y véanlo, que Mati López sí iba a llegar si no era por la sucesión. Iba mucho más rápido que este jugador de Libertad. Iba mucho más rápido. Y esa interpretación para mí, en mi opinión, es una interpretación cavernícola. Cavernícola. Una interpretación cavernícola. Porque no puedes interpretar eso. Que no llegaba, no, que esto. A ver, sí. Vamos a trazar la línea. Vamos a trazar, sí. A ver. Sí, está. Es último hombre. Pero a ver. No. Para mí no llegaba. No quisieron dar. No la quisieron dar. Rebuscadísimo. Demasiado rebuscado. Muy rebuscado. Muy rebuscado. Creo que la mayoría opina lo mismo que yo. Capaz esa roja cambiaba la dinámica del partido. Voy a hacer que sí, voy a hacer que no. No lo sabemos. Así tampoco que Juan Gabriel Benítez o lo del VAR no sabían si Mati López iba a llegar o no. Pero asumieron que no llegaba. ¿Por qué? ¿Por qué iban a asumir que no llegaba si Mati López iba en carrera hasta más rápido que el de Libertad? Iba hacia la pelota para recogerla. ¿Por qué asumieron eso? Así como yo puedo asumir que la roja no iba a cambiar nada. Capaz Libertad hasta no remontaba con la roja porque iba a tener una dinámica más ofensiva, más explosiva, buscando más resultados. Yo también puedo asumir que la roja cambiaría totalmente la dinámica, que Guaraní volvería a ser el protagonista. Acá hay muchas interpretaciones. Pero acá eligieron perjudicarnos. Porque acá, después del penal que nos cobran, ya había que regular un poco. Porque ya iban a salir los Libertad. No, el arbitraje. Sí, ya se quejaban por el penal que nos cobraron. Ya iban a salir. No. Entonces, bueno, vamos a nivelar un poco. Eso es mi interpretación. Eso es lo que yo entiendo. Porque otra aplicación no hay. Esto era roja. Roja directa era. Y pudo haber cambiado totalmente la dinámica. Después de eso, Guaraní pudo haber sido protagonista nuevamente. Pudo haberlo ganado Guaraní. Pero no me quiero quedar solo con eso. No me quiero quedar con que... Ay, no, el arbitraje otra vez. No. Obviamente no hay que dejar de lado esto. Porque esto es una vergüenza. Era roja esto, era una vergüenza. Pero, ¿qué pasa también? El planteamiento nos cagó todo. ¿Por qué Bernay lo mete a JJ Sánchez? Lo cambia a Diego Fernández. A pesar de que fue el autor de gol, lo estaba aportando mucho. Capaz no tantas fintas, no tantos enganches de Diego Fernández, pero está aportando mucho arriba. Uno no más explosivo que tenemos. Y con razón es titular. Bernay por fin me hizo caso al meterlo a Diego de titular. Yo siempre lo pido Diego titular. Y lo metió contra Ruido Ñu, contra Libertad. Resultado, los dos mejores partidos que tuvimos. Diego le manda la primera asistencia a Richard Torales. En el primero contra Ruido Ñu, allá en Capiatán, el Erico Galeano. Muy buen pase filtrado, pared para Torales y la clava Torales. Y ahora también se mandó un golazo Diego Fernández. ¿Por qué lo mete a JJ si viene una expulsión bastante estúpida de Sánchez? Bastante estúpida la expulsión contra Olimpia. Sánchez nos viene jugando bien hace meses. Su último partido bueno fue en septiembre. Ese partido contra el Luque. Después otro partido bueno de Sánchez, no recuerdo. Y siempre nos termina perjudicando porque estaba bastante duro Sánchez. Creo que hasta, no sé, es que eso estaba más duro. Se entiende porque viene una lesión. Pero Sánchez, amigo, está durísimo. Sánchez... Muy lento. Esperaba que le llegue la pelota para correr. No puede ser. En Guaraní no puede ser eso. No sé qué le habrá pasado. En Independiente del Valle no era así. Tampoco tiene tantos años. Tiene 20 y pico años John Jairo Sánchez. No entiendo. Tampoco entiendo por qué Bernay lo pone ahí. Lo saca Diego. Después, tras la lesión de Torales, es otra cosa que no entiendo. Los preparadores físicos de Guaraní laburan. Trabajan. Ya sé que tenemos un plantel cortísimo y estas son las consecuencias de tener un plantel corto. Pero no puede ser que todos los jugadores se lesionen. Aldo Pérez, Barbote que no estuvo Barbote en el 11 inicial ni convocado porque es una lesión que el club no comunicó.
que el club no comunicó, no sé por qué, pero no comunicó el club. Y nada, no puede ser que se nos lesionen unos jugadores cada 2 por 3. ¿Qué onda los preparadores físicos? Porque se lesionan todos, boludo, se lesionan todos y no hay recambio. Esta es la consecuencia de recambio. Pero también, con poco podemos hacer mucho, así como en la clausura. Pudimos haber sido campeones y hoy lo pudimos haber goleado. Hoy era para golear. Guaraní pudo haber goleado este partido. Un 5-1, un 6-1 fácilmente. Pero no, nos quedamos con ese resultado. Y esta es la consecuencia. Nos quedamos con este resultado. Después lo mete a tanda. ¿Por qué lo mete al tanda si en medio del campo estaba bastante bien? En medio estaba bastante bien. ¿Cuál es la razón de meterlo a tanda? O no sé, nos bajamos a defender al gol de Lorenzo Melgarejo, nos replegamos. No había que meter el cuarto. Muy tarde el cambio de Kaiser. Muy tarde el cambio de Queso Fernández. Bernay siempre con los cambios tardíos. Por ejemplo, yo te puedo decir, no sé, un ejemplo que la vez pasada en el partido de 2 de mayo. 2 de mayo ya cambiaba al 45. Al empezar el segundo tiempo ya cambió 2 de mayo. 2 de mayo Cerro, te estoy hablando en el río Parapití. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Pero si vamos a hacer eso, mete ataque. Mete ataque. Bueno, eso sí, Libertad, ya veníamos con un 3-2 al descanso. Había que ir por el cuarto. Por el cuarto ya. Pero se hizo tarde. Nos quedamos dormidos con ese gol de Lorenzo Melgarejo. Después no lo empatan bien el doblete de Melgarejo y 3-3 termina el partido. Una vergüenza cómo no se escapó este partido. Una vergüenza. Vergüenza cómo no se escapó este partido. No puede ser. Este partido era un partido regaladísimo. Era para golearlo, para humillarlo a Gumarelo. Era para golearlo. ¿Cómo se nos escapó? Esto no puede más llegar a pasar. Ahora seguramente no desquitaremos contra el Rayadito, contra San Lorenzo. Pero esto no puede llegar a pasar. Yo no le echaría a Bernay. Yo no. Estamos bastante bien. Guaraní jugó excelente el primer tiempo. Pero no nos podemos quedar con ese resultado. Hay que ir a por más. Como el Barça de Flick. Hay que ir a por más. 4 o 5 goles. Ya sé que va a parecer muy, no sé. Va a parecer muy obsesivo. No es ser avaricioso. Es querer asegurar el resultado. Y contra Libertad no estamos asegurando un 3-1 en el descanso. Capaz contra Rubio Ñu sí. Contra San Lorenzo sí. Capaz aseguramos eso contra Trinidense también. Pero con Libertad no podemos confiarnos ni con Olimpia, ni con Cerro, ni con Nacional, que está bien ahora. No nos podemos confiarnos con esos equipos porque nos van a reventar. Nos van a reventar en el segundo tiempo y casi pasó, casi nos remontaron. Y eso sería un papelón histórico. Un papelón en este clásico, el clásico moderno que lo están pintando ahora. Yo siempre lo dije el clásico capitalino, pero ahora con el nuevo nombre del clásico moderno. Había que golearlo como manda la historia. Como Guaraní, el tercer grande, había que golearlo. Pero no, nos quedamos ahí, nos replegamos. Cambios tardíos, lo de JJ no entiendo. Para mí no tiene que entrar más hasta que recapacite, así como hizo Iván Ramírez. Bastante bien Derlis Rodríguez, me encantó Derlis hoy. También me gustó mucho Diego Fernández. La defensa bastante irregular. Olimpia, mal partido. Trinidense, Rubio Ñu, buen partido. Libertad, mal partido. Una montaña rusa la defensa. Una montaña rusa. La defensa es una montaña rusa. Hay que tener los ojos puestos. Ya sé que faltó Barbote. Faltó Barbote, un pilar bastante importante. Jugó Dani Pérez, que tampoco hizo un mal partido, Dani. Tampoco un mal partido como contra Olimpia. Pero faltó Barbote. Acá estoy esperando el anuncio del club. Informe médico de Barbote. Si se lesionó en el entrenamiento porque no fue ni convocado. ¿Qué onda lo de Alcides Barbote? Un pilar importante ahí en el lateral derecho. Yo lo quiero ver de nuevo contra el Rayadito. Vamos a ver qué pasa. Nos enfrentamos el otro fin de semana contra San Lorenzo de locales. El viernes 13 de febrero volvemos a la Arboleda para enfrentarnos al Sportivo San Lorenzo, al conjunto del emperador Julio César Cáceres, que fue anunciado como nuevo DT de San Lorenzo tras la despedida de Sergio Orteman. Nos enfrentamos al Rayadito. Puntos, ojalá que sea cierto lo que digo, puntos gratis, tienen que ser unos 3 puntos bastante fáciles. Tenemos que golear y desquitarnos como hicimos contra el Rubio Ñu. San Lorenzo no ganó, sino que perdió los últimos 4 partidos, algunos por goleada. Es la oportunidad perfecta para renovarnos, llegar bien a la fecha 6. Hay que ganar a San Lorenzo, mentalidad nueva, mentalidad enfocada en el partido, en el segundo tiempo en especial. En el segundo tiempo la defensa más despierta, el ataque está bien, el medio está bien. Vamos Guaraní, que falta poco para la Libertadores. Falta, esta semana conocemos a nuestro rival. Ganó Universidad Católica de Ecuador 1-0 a Juventud de las Piedras por la fase 1 de Libertadores. Ganó en Uruguay, casi asegurado que será la U Católica, la Chatoley de Ecuador. Será casi asegurado nuestro rival en la fase 2 Libertadores. Así que hay que llegar bien a ese partido. Guaraní juega bien, pero no descuidamos bastante. Esto no puede volver a pasar. El arbitraje, en cierto modo, aunque no sea lo más importante del partido, nos perjudicó un poco.
laterales que eran nuestras se le dan a ellos, todas las divididas para ellos, y esa expulsión que para mí sí era que les perdonaron a Libertad. Y bueno, fuera de eso, Guaraní hizo un buen primer tiempo, mal segundo tiempo, hay que corregir eso ya. Era para golearlo este partido, era para golearlo. Bueno, recién empieza esto, recién empieza, falta mucho. Fecha 4 recién empieza, falta mucho torneo por delante, falta cosas por corregir también y hay tiempo. Lo más importante es que hay tiempo. Y nada, vamos Guaraní, aguante Guaraní, carajo, y nos vemos en la próxima. You want some more of this, bitch? Back in the easy, we could do this all year long. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hand's my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper.